Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola a todos, soy Pablo Veloso en una producción especial para Radio Unión 107.9 de tu dial, la radio, ya sabes, de Murcia. Esto es La Espada de Damocles y estamos recorriendo una saga muy, pero que muy interesante, que es la saga de Jesús, justamente la saga simbólica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, normalmente cuando recorremos la Escritura, la Biblia, los Evangelios, en este caso, los recorremos normalmente desde un punto de vista muy literal. Estamos viendo siempre qué ha sucedido, quién ha hecho qué, pero nos olvidamos que, así como apuntan algunos místicos antiguos, por ejemplo, el rey de los místicos, que es Dionisio Areopagita en su teología mística, en una de sus cartas, justamente la carta novena, nos habla de la teología simbólica. Nos dice que, al igual que Filón de Alejandría, ese grande también que coexistió con Jesús, ese judío Filón, que decidió hacer una interpretación no literal, no de si Moisés abrió las aguas del Mar Rojo, un señor abriendo aguas, sino buscando que eso nos contara algo de nuestra vida. Es decir, paralelamente, no descartando que pudiera ser un hecho histórico o que los judíos hubieran estado realmente en Egipto, no, sino buscando sentidos que puedan iluminarnos mucho más acerca de realidades profundas e interiores también. Así que nosotros estamos haciendo eso con la vida de Jesús. Lo hemos hecho ya con sus enseñanzas, lo hemos hecho con la anunciación y el nacimiento, y ahora nos vamos a meter con la parte más trágica, justamente, lo que se conoce como la pasión. Y recordemos que pasión viene de patos, ¿no? Y patos significa emoción, significa padecimiento, significa eso que viene de dentro de las entrañas. Así que nos vamos a meter con Jesús, la saga simbólica y la parte donde le toca lamentablemente ir a la muerte. Pero no quiero hacer spoiler, pero al final resucita. Es un chiste muy trillado, pero muy simpático al mismo tiempo. Jesús resucita al final. Si no leíste la Biblia, lo siento, está escrita ya hace demasiado tiempo. No creo que cuente como spoiler realmente. Así que lo que hacemos es ir recorriendo algunos textos que yo tengo aquí seleccionados. Hay muchísimos realmente. Hay muchos textos que podríamos mirar y podríamos reflexionar, pero he seleccionado algunos que pueden ser muy interesantes para desgranarlos. Normalmente son de esos que los pasamos por alto. Entonces, vayamos aquí. Juan 13:27. Recordemos que son 4 evangelios, cada uno nos va a contar a veces las mismas cosas de manera diferente, a veces no. A veces cada evangelio se especializa en algunos eventos y no en otros. Aquí Juan nos dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿De quién está hablando? Sí, Señor, de Judas. Que estamos hablando de la última cena, estamos hablando cuando Jesús reúne a sus discípulos para la Pascua, para celebrar, como todo judío, la Pascua, y hace este famoso ritual de el panásimo y demás, ¿no? Y empieza a repartir la copa del vino y el pan, y dice que es su cuerpo y su sangre. Y en ese momento también cuenta la gran noticia, que va a morir. Cosa que cae un poco pesado, ¿no? Ya Pedro había tenido esta cuestión de que le pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué te expones? ¿Por qué no evitar Jerusalén? Y aquí el elemento interesante es que Jesús quiere morir. Esa es la cuestión. Le dice, Pedro, apártate de mí, porque es Satanás el que está hablando, yo tengo que morir. Entonces aquí aparece toda la metáfora del grano, el grano que debe morir porque si no muere no da fruto. Ahí tenemos la idea de que la pasión de Jesús implica un sacrificio. Vamos a ir profundizando poco a poco con esto. Entonces aparece el personaje de Judas, que normalmente es el malo de la película, ¿no? A nadie le cae bien Judas porque, bueno, es el que te traiciona. La gente suele decir a veces, no sé, por las calles, eres como un Judas. ¿por qué traicionaste a alguno? En realidad, Judas, bajo otra perspectiva, por ejemplo, el evangelio apócrifo de Judas, Judas está en connivencia con Jesús. O sea, Judas podríamos verlo como aquella parte que nos arroja a donde no queremos ir.
quizá te ha pasado alguna vez que te autosaboteaste. Quizá te ha pasado que dijiste no voy a comer más bombones y hiciste la vista gorda y te comiste uno. Bueno, ese es tu Judas. Es el que te lanza ¿a dónde? Te lanza a aquel lugar al que al mismo tiempo temes, ¿no? Que no te gusta, porque sabes que va a traer problemas, pero al mismo tiempo lo deseas. Es como que Jesús, en un sentido, deseaba arrojarse a esa parte que él sabía que le faltaba. Él podía, como Pedro le dijo, Maestro, ¿por qué no damos vuelta por todo Galilea, por donde quieras, y no te va a pasar nada? ¿Por qué tenemos que ir a Jerusalén? Bueno, Jesús quería ir a Jerusalén sabiendo que lo iban a matar. De la misma forma que a veces te pasa a ti y a mí, que sabemos que tenemos que enfrentarnos a un miedo o sabemos que tenemos que enfrentarnos a algo que, si bien no nos gusta, a la vez nos fascina y lo odiamos. Bueno, a Jesús no le entusiasmaba la cruz, pero a la vez sabía que le correspondía. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué le va a corresponder a alguien el dolor? ¿Por qué le va a corresponder a alguien el sufrimiento? Aquí de lo que se trata es de la confrontación. Jesús sabía que tenía que confrontar, de la misma manera que cuando alguien va, no sé, a un psicólogo, sabe que tiene que confrontar. No va al psicólogo a leer las revistas que están en la sala de espera. No, justamente va al combate, va ahí a que lo acribillen, va ahí a que lo hagan polvo, porque de eso se trata. Y a la vez hay una fascinación como qué bueno, pero a la vez hay miedo, ¿no? Jesús así lo vivía, ya veremos también en Getsemaní lo que pasó. Entonces, es difícil dar ese paso, es difícil que yo me anime a lanzarme a algo. Entonces, tiene que haber una parte mía que me lance ahí, un Judas. Esto pasa también, por ejemplo, en cosas como el adulterio, ¿no? Es decir, poner los cuernos, como se dice, o en hacer cosas que es traicionar a un amigo o robarse algo o meter la pata simplemente. A veces metemos la pata, pero porque sabemos que hace falta meter la pata. A veces las cosas se están manteniendo demasiado bien y sabemos que necesitamos romper. Entonces aquí dice, después del bocado Satanás entró en él, ¿no? En Judas. Entonces Jesús, ¿qué le dice? No le dice, porque acuérdense que en la última cena Jesús dijo, bueno, al que yo moje el pan y se lo dé, ese es el que me va a entregar. Cuando todos vieron que era Judas, lo querían agarrar a Judas, lo querían prender. Y Jesús no es que dijo, atrápenlo, no dijo, por ejemplo, Mátenlo, es él, atrápenlo antes que se escape. no dijo eso. Jesús lo que dijo es, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le dijo a Judas, como diciendo, déjenlo, que vaya tranquilo, que él es el que me va a ayudar a cumplir este propósito. Esto lo vemos en la novela de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo, por ejemplo, donde Judas es un celote que se siente traicionado por un Jesús que no da el paso de luchar contra los romanos, y Jesús le pide como favor que lo entregue. Entonces, más allá de que podamos decir, bueno, estaba con él, estaba en contra, lo hizo por dinero o no, en el fondo se trata de alguien que te ayuda a dar un paso o que te impulsa a dar ese paso. Por eso digo autosabotear. El autosabotaje, la degeneración, ¿no? La corrupción. Gerald Edelman, un neurocientífico, vamos a buscarlo aquí, vamos a buscar Gerald Edelman. Este neurocientífico habla de la degeneración del cerebro. Dice que el cerebro necesita corromperse, necesita degradarse. De lo contrario, no evoluciona. O sea, si yo me quedo con una foto de la realidad, esa foto se vuelve obsoleta muy pronto. Y lo que hoy me sirvió, mañana no me sirve. Necesito actualizar. Y para eso hace falta corromper, desgranar, destruir lo que está para que se genere una cosa nueva. Entonces nos habla de la degeneración del cerebro, de la corrupción del cerebro, de la corrupción de los recuerdos que tenemos de las cosas, ¿no? Entonces, degeneración, corrupción y fenómeno de reentrada, dice él. Que las cosas necesitan no solamente entrar una vez, sino que uno haga un feedback, como un rebote. Es como si yo te cuento un evento o una opinión mía para que a su vez me la vuelvas a
hacer entrar de otra manera y eso modifique lo que tengo y de esa manera crezco, porque me voy acomodando a lo que realmente hay en la realidad. Entonces, esto nos dice Gerald Edelman. Y Jesús, sabiendo esto, digamos, pensemos que Jesús es como el mito de Occidente, es el modelo. El modelo nos dice, tienes que degenerar. Jesús estaba perfecto, sanaba enfermos, resucitaba muertos, todos lo aclamaban, y sin embargo él dijo, no, yo tengo que ir ahí donde me van a matar. O sea, voy a descomponer lo que tengo. Entonces, ¿cómo nos cuesta hoy en día descomponer lo que tenemos? Nosotros vivimos en un estado de confort y queremos que lo que tenemos no se pierda nunca. Quiero tener una pareja por siempre, quiero tener a un hijo conmigo por siempre, quiero que ese hijo sea un niño pequeñito, simpático siempre. Es decir, no queremos que las cosas acaben. La universidad me encanta, no quiero nunca que acabe porque después no quiero el otro proceso. Entonces, cuando eso pasa, hace falta un Judas. Hace falta algo, esas monedas de plata que te tienten y digas, voy a dar el paso, voy a traicionarme. Entonces, saltemos a otro evento, ¿no? Ahí tenemos lo de Judas para pensarlo. Vamos a ir saltando de un evento al otro, algunos en relación temporal, otros no importa. Juan 19. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, la famosa. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que algunos dicen que es Juan, que estaba presente ahí, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo le dijo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, ¿qué hizo en ese momento? A mí me causa gracia este evento. El otro día tuve un sueño y me desperté en la mitad de la noche y me quedé sin poderme volver a dormir durante largo rato meditando en esto, ¿no? Fíjense qué curioso este hecho. Jesús, durante su vida, nace de su mamá, como todo el mundo, ¿no? Porque Jesús tiene una vida corporal, nace de su mamá y va rechazando a la mamá. La mamá se le aparece en un momento con sus hermanos y como que Jesús estaba con sus discípulos y curando gente y todo, y aparece la mamá y la mamá le quiere hablar. Y Jesús no quiere saber nada con la mamá. Y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Como diciendo, aléjenla, yo no quiero saber nada con mi mamá. Porque la mamá tenía un protagonismo. En las bodas de Caná es la que lo obliga a hacer milagros y todo. Y él se va separando, porque él empieza a tener cada vez más una vida más de Cristo y menos de Jesús de Nazaret, ¿no? El carpintero. Entonces, digamos que lo logra bastante bien. Pero resulta que cuando uno ve en los últimos momentos en la cruz, ¿quién está ahí? La mamá. La mamá vuelve a estar ahí. No solo ella, sino con María Magdalena, que era esta mujer que, bueno, algunos dicen que tenía una cercanía especial con Jesús, pero mediada por la mamá. Es la famosa Idi Shemame, la mamá judía, que tiene fama de ser como justamente muy fagocitante, se lo come, porque aún en la cruz no hay nadie y está la mamá, María Magdalena, que mucho no se podría expresar porque la mamá estaba ahí fiscalizando todo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús quiere soltar ese rol humano, quiere soltar esa humanidad, Jesús carpintero, hijo de María, y le dice en ese último momento a la mamá, mamá, ahí ese que tenés al lado ahora va a ser tu hijo. Yo ya no, hasta luego, le dice él. Y al muchacho que no sabemos quién es, le dice, ahí está tu mamá, quédatela. Ahí Jesús dice, lo logré. Se lava las manos, tipo Pilato, dice, lo logré. Ahora resucito, me voy al cielo con mi papá, el Padre Celestial, y el Espíritu Santo. Y listo. ¿Qué pasa después? Acto seguido. ¿Quién se eleva a los cielos? ¿Quién asume a los cielos, no? La mamá. La Virgen María asume a los cielos, sube y está otra vez y le dice, hijo, acá estoy. ¿Pensaste que te ibas a librar de mí? No. Uno nunca se libra de una madre judía, le dijo la Virgen María. ¿Qué quiero decir con esto? Fijémonos qué interesante. Jesús hace el camino del héroe,
hace todo un camino de romper con mamá. ¿Qué es romper con mamá? Romper con la humanidad, romper con lo cómodo. Entonces, la madre, la Virgen María, representa el útero, ¿no? La madre representa el útero, representa la cavidad, donde uno normalmente está metido. Y la idea es salir de esa cavidad, ser el hijo pródigo que se va por ahí, da vueltas, hace su vida, tiene sus cosas, como Jesús, ¿no? La mamá intenta perseguirlo, pero él se escapa igualmente. La mamá es la vida cotidiana, es la gran madre, ¿no? Por eso estos mitos de la vagina dentata, por ejemplo, la vagina con dientes, ¿no? Ese miedo a que me devore la mamá primordial, que me devore la vida. En el fondo, lo que estamos haciendo, diría Jung, el psicólogo suizo, que si pensamos en la luz, el espectro de la luz, tenemos en el medio la luz blanca, que es la que vemos, por encima la luz ultravioleta y por debajo la luz infrarroja, ¿no? Que esto sería equivalente a ¿qué? A la luz ultravioleta sería equivalente al mundo de los arquetipos, ¿no? El mundo de las grandes ideas. Por ejemplo, no sé, el arquetipo de madre, de padre, de héroe, de niño, de sabio. Abajo, lo infrarrojo, que son dos cosas que no vemos. Nosotros no vemos ni la luz ultravioleta ni la infrarroja. Nuestros ojos no la pueden ver. Por lo tanto, nosotros no vemos ni lo arquetipal, ni vemos tampoco las influencias desde abajo. ¿Cuáles son las de abajo? Las emocionales, las emociones. A todos nosotros las emociones nos aparecen. ¿Qué es lo único que vemos? La luz blanca, que es lo que llamaríamos la mente habitual, la mente racional, la mente consciente. Entonces, nosotros, todo nuestro trabajo como seres humanos es intentar soltarnos de la influencia devoradora de lo arquetipal, que hoy en día se representa a veces como reptilianos y extraterrestres que nos quieren secuestrar y nos quieren dominar, y desde abajo lo que llamaríamos los demonios, lo emocional. Entonces, toda la tarea está en ser como el hijo pródigo, intentar salirnos de el dominio de esas dos fuerzas. Y la cuestión está, que es muy interesante, es que estamos condenados a muerte. O sea, estamos condenados a perder. Es una batalla perdida. Todos los héroes mueren, y mueren mal. Es decir, el héroe de las tragedias griegas no le va bien al final, normalmente le va mal. Entonces vemos, no sé, el gladiador de la película, El Gladiador, la de Russell Crowe, que finalmente muere, ¿no? Cumple lo suyo, pero lo mata el emperador finalmente. Y así todos los héroes tienen su colapso. ¿Y qué pasa cuando tienen su colapso? ¿A dónde vuelven? A mamá. O sea, mamá les dice, ¿te das cuenta? Puedes ir a todas partes donde quieras, pero finalmente mamá te va a devorar. Esto es algo que también lo vemos aquí. Vamos a poner Durga, la diosa Durga, con Mahishasura. Ahí está. Mahisha Mardini, la asesina de Mahisha. ¿Quién es Mahisha? Bueno, Mahisha es este tipo que está acá abajo tirado, que es un demonio, es el Mahaisha, el gran señor, el gran ego, que se convierte en distintos animales. Y ella está destinada a matarlo, tiene un tridente. ¿Ella qué hace? Se le ríe, por una risa estertórea, y le dice, conviértete en lo que quieras, que yo te voy a atrapar. Y en algún momento le clava el tridente y lo mata. Entonces, es la madre Durga, ¿no? Que es la madre para los hindúes, que tarde o temprano nos va a atrapar. Entonces Jesús, durante toda su vida, nos muestra el camino del héroe. Voy a salir de mamá, ¿no? Mi mamá en las bodas de Caná me va a intentar manipular, pero yo me voy a zafar de eso y empiezo a hacer mi ministerio, mi vida, donde aparece mi mamá otra vez con mis hermanos, pero yo le voy a decir, no, ¿quién es esa? Y se escapa Jesús y hace sus cosas y llega a Jerusalén, y cuando está en la cruz, el momento más apoteótico de su vida, ¿quién está abajo? Mamá. Y Jesús intenta lavarse las manos con esto de Juan, pero finalmente mamá asciende a los cielos y le dice, hijo, acá estoy otra vez. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que Jesús hiciera todo este viaje? Bueno, ese es el camino que Jung llamará la individuación.
sirvió porque todos sabemos que venimos de la muerte o de la nada, ¿no? Y volvemos a la muerte, ¿no? Entonces uno dirá, ¿de qué sirve que me levante cada mañana a trabajar? ¿De qué sirve que haga cosas? Igual me voy a morir. Bueno, respuesta. Quizá, esta es mi hipótesis, quizá la vida o Dios tiene mucho interés en que de la nada absoluta que es Él, de la totalidad amorfa, semiconsciente, ¿no? Que es, podríamos llamarle la naturaleza, que emerjan seres conscientes. Y esos seres conscientes son básicamente ojos que miran el mundo. Y cuando esos ojos miran el mundo, son ojos que miran con racionalidad. No miran de cualquier manera, miran con racionalidad, por lo tanto con juicio, con opinión, con juicio. Esa idea de que con el juicio yo voy observando, voy descubriendo, voy sufriendo, me van pasando cosas. Bueno, cuando muero y vuelvo a la fuente, como le pasa a Neo en Matrix, él vuelve a la fuente, él es la anomalía, es el que mira con un ojo claramente todo, pero vuelve a la fuente. ¿Qué hace cuando vuelve a la fuente? Vuelca en la fuente ese código de información que recogió, como si fuera una especie de USB, un pendrive, donde él acumuló información de todo lo que vio en su vida mientras se mantuvo siendo un héroe, luchando contra la disgregación. Y cuando vuelve a la fuente, inyecta en la fuente esa información. Y la fuente le dice gracias, que es el arquitecto, gracias. Entonces yo creo que esa Virgen María, representando a esa totalidad contra lo que no se puede ganar la lucha, a ese Dios infinito, nos va a devorar al final. Pero ese Dios a su vez quiere que seamos alguien, quiere que seamos el hijo pródigo, para que veamos cosas y al regresar se las volquemos. ¿Y eso qué haga? Bueno, ¿qué hace? Va a cambiar justamente a ese Dios, lo transforma. Que es la idea de Neo. Cuando vuelve a la Matrix, él vuelca ese código y ese código genera una nueva Matrix más optimizada, digamos. Esta es una idea que también la maneja Don Juan de Castaneda, que dice que hay un ser que se llama el águila y ese águila devora las conciencias de todos los seres humanos que mueren. Se los come. Pero a los brujos o a los guerreros lo que hace es, una vez que se los come, los escupe como una pepita de una fruta, de un, por ejemplo, un melocotón, ¿no? Los escupe. ¿Por qué? Porque esos brujos en vida hacen un proceso que se llama recapitulación. ¿Qué es la recapitulación? Bueno, repasar justamente un juicio, repasar toda la vida. Es tener un ojo que esté mirándolo todo. En lugar de esperar hasta la muerte para entregárselo, los brujos se lo entregan antes. Entonces el águila no necesita devorarlos. Ya lo hicieron antes. Es lo que se llama también en los evangelios, o la filosofía, también lo dice Platón, morir. La filosofía es aprender a morir, dice Platón. Bueno, Pablo de Tarso, San Pablo, va a decir, muero diariamente. Diariamente, ¿no? Entonces, morir diariamente es recapitular, es ser capaz de hacer una revisión de conciencia. Cuando un ser no hace revisiones de conciencia, es como que el águila te tiene que comer, porque no está a la vista tu reflexión, no reflexionas nunca. Entonces el águila te tiene que comer a ver si puedes sacar algo de sabor de eso. Esta idea está presente en todas las tradiciones. Tenemos la idea egipcia, por ejemplo, el juicio de los muertos egipcio, vamos a poner egipcio, nos muestra esa misma imagen, que es la idea de Anubis, que lo tenemos, vamos a poner por aquí, lo tenemos a Anubis, lo tenemos a Tot, y se pone en una jarrita el corazón en una vasija del muerto y en otra una pluma de la diosa Maat. Aquí lo tenemos a Horus, y aquí arriba a Tot otra vez en forma de ¿cómo se dice? De mono. Y este debe ser el transitante, muerto. Entonces,
se pesa a ver si realmente tu corazón da la talla. O sea, si has tenido un corazón. Tener un corazón es similar a tener alma. Entonces, la lucha del que hace la tragedia, del héroe, es desarrollar un alma. Y al final vas a perder, pero no importa si perdés, porque la cuestión es como quién me quita lo bailado. Pierdo, pero cumplí mi propósito. Por eso Jesús en las últimas palabras, una de las que dice es, dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. ¿Por qué? Porque justamente había algo que realizar, ¿no? Había algo que realizar. Era justamente la obra de ser un ojo que observa la vida pero con juicio. Esa es la diferencia. No como un perro, que el perro solo observa la vida, sino con juicio. Entonces, se trata de escapar de los instintos y de las influencias angélicas, por así decir, ¿no? De los ángeles, de los arquetipos. Esa influencia de arriba y los instintos serían como los demonios. Bueno, intentar zafar de eso es el camino del héroe. Pero luego uno es devorado por esos mismos. Así que ahí tenemos otra cosa interesante. Huir de la madre, pero saber que vas a volver a esa madre, ¿no? A la madre mística, hay que obviamente amarla como Jesús amaba a su madre, pero a su vez él sabía que su ministerio era solitario, era más allá de ella. Eso me tuvo sin dormir el otro día que me desperté, pensándolo bastante y acordándome de otros héroes que no los voy a citar en detalle ahora porque se alargaría, pero que es, por ejemplo, Jasón con Medea, Teseo con Ariadna, ¿no? Todos estos héroes que apelan a una mujer que los ayuda a vencer justamente a lo inconsciente, ¿no? En la forma, en este caso, de María. Veamos aquí, Getsemaní. Jesús, mientras espera que aparezca Judas con los que lo van a prender, después de comer, mientras hacía la digestión, se va a un lugar llamado Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Bueno, significa prensa de aceite. Prensa de aceite, ¿no? Es decir, imaginemos una prensa de aceite de oliva, ¿no? Que está prensando justamente los orujos, ¿no? Prensa, vamos a poner de aceite de oliva. Y nos vamos a dar cuenta que lo que hace la prensa es machacar. Te hace polvo. Te mete ahí adentro y te empieza a apretar y apretar y apretar. Y va saliendo el aceite porque te estrujan. Te estrujan. Bueno, eso es lo que es Getsemaní. Es un lugar donde te machacan y te extraen la esencia. Entonces, Jesús, cuando llega a Getsemaní, está en un estado triste, ¿no? Porque él sabe la que se le viene. Y se dice que ahí sufre lo que se llama horripilación, que es sudar sangre. Entonces él le dice a los discípulos que se sienten por ahí, que él va a orar. Se lleva a los hijos de Zebedeo y a Pedro y se empezó a angustiar y entristecer en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre el rostro y oraba la famosa frase esta de: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la amargura de Dios, no de la ira, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús hace una oración, pero esta es una oración desesperada. Es una oración de esas que uno dice: necesito que pase tal cosa. Bueno, ¿qué hace Dios? Le dice: no. Dios le dice: hijo mío, no, tenés que ir a la cruz. No hay vuelta. Y Jesús medio que: pero por favor, papá. No. Es la cruz o nada. Entonces, tiene que ir a la cruz. Es decir, es indefectible, es ineludible. Tenemos que ir a la pasión. Tenemos que ir al lugar donde nos estruja. No basta con una vida de confort, no basta con una vida normal y bien. Uno dice: ¿por qué el sufrimiento? ¿No? Sufrir viene de una raíz que es subferre, ¿no? ¿Qué es subferre? Bueno, ferre es cargar y sub por abajo.
Es como en Andalucía cuando llevan así al santo aquí arriba, que puede ser la Virgen María, por ejemplo, y aquí abajo va toda la gente, todas las personas cargando la estructura donde está esa Virgen sobre sus hombros. Bueno, eso es subferre, es cargarlo sobre tus hombros. Ahí te das cuenta de lo que pesa, ahí te das cuenta de lo que se sufre ahí abajo, y ahí aprendes. Entonces, él pide por favor que se lo quiten, y Dios no se lo concede. O sea, es una especie de, no toda oración se te va a conceder, ¿no? Jesús mismo dice, pídanle al Padre lo que necesiten y el Padre te lo va a conceder. Bueno, no siempre, no siempre. Entonces, Dios no transige con esto, le dice, no, mira, tenés que ir, ¿no? Fijaos que aquí vuelve a decir, otra vez fue y oró por segunda vez, lo mismo oró. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, ¿no? O sea, se la tiró otra vez como, acordate que no me gusta. No es que le dijo, bueno, Padre, listo, estoy contentísimo, vamos a la cruz. No, probó, tentó una segunda vez. Le tiró la idea, mira, si no puede pasar de mí, o sea, como, si querés me la quitás, por favor. Y no. Así que aquí tenemos la idea de que a veces necesitamos ser aplastados, ser estrujados, porque solo cuando estás entre la espada y la pared, cuando alguien te está con una espada amenazando y detrás tuyo lo único que tenés es una pared desde la cual, a través de la cual no te podés escapar, ahí es donde salen las mejores cosas. Esto es contrario a nuestra idea moderna de que nadie debe sufrir, los niños no deben pasarla mal, todo debe ser fácil. La idea antigua es la letra con sangre entra. Entonces, estar en Getsemaní, en una prensa de aceite, es lo que te cambia. Que te apriete la vida. Las mejores cosas, los grandes genios de la música como los Mozart o los Beethoven, no les iba bien en la vida. Los grandes filósofos, Kierkegaard, no sé, Spinoza, cualquiera de ellos, Sócrates mismo tenía una esposa que no era muy deseable. Y bueno, salieron grandes personas por eso. Si Jesús hubiera vivido, hubiera sido un rey y hubiera vivido en bandeja de oro, en cuna de oro, seguramente no hubiera salido todo esto. Esto sale cuando te pasan cosas. Entonces, estar en Getsemaní y que Dios te diga, esta es la única vía. Pues Jesús quería como ahí pactar. No, esta es la única vía. Así que la próxima vez que tengas un Getsemaní, tenés que saber que no es divertido. A Jesús tampoco le gustó ni medio. Sin embargo, lo aceptó. Lo aceptó porque se dio cuenta que era por ahí el camino. Vamos a mirar algo muy curioso. Esto, el famoso INRI. ¿Qué es el INRI? Bueno, cuando a Jesús lo crucifican, le ponen un cartel sobre la cabeza. Este cartel lo encontramos aquí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19. Dice, Pilato, el prefecto romano, redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en 3 idiomas, para que no hubiera dudas, hebreo, latín y griego, ¿no? Entonces, aquí lo pone en latín, Iesus Nazarenus Rex Iedorum, y luego también en griego y en hebreo. Entonces, la frase es esta. Vamos a escribir las siglas. Iesus Nazarenus Rex Iedorum, ¿no? Que significa respectivamente Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ¿no? Ahora, este es el significado literal, pero es muy interesante lo que han hecho los alquimistas. Los alquimistas dicen que esto es un acróstico o acrónimo, nunca me acuerdo cuál de los dos es el que corresponde. Básicamente significa que son letras que si le ponemos un puntito son iniciales. Eso es. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen que esto significa
ignis o igne, fuego, natura, naturaleza, natura, renovatur, la R, renovatur, íntegra, ¿no? Íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Íntegra. Que la naturaleza, que el fuego de la naturaleza lo renueva todo, ¿no? Lo renueva todo. Entonces está diciendo que dentro de nosotros hay un fuego. Dentro de nosotros hay un fuego. Si nosotros pensamos un momento en la figura de la cruz, ¿no? La cruz es así, un madero vertical y uno horizontal. Bueno, tenemos un poco la idea del ¿cómo se llama esto? Ahora me olvidé. El de Esculapio, el caduceo, y de Mercurio, el de Mercurio. Entonces, cuando vemos en la India el yogi que está meditando, ¿no? Un yogi meditando, así, y vemos que por su columna, imaginemos que esto es la columna, hay dos serpientes que se entrelazan, así, dos serpientes y que van formando los distintos chakras, ¿no? Como estos dos lados del madero, ¿no? Las dos serpientes. Y cuando nosotros vemos las escenas de la crucifixión retratadas en el arte, vemos muchas veces que aparece una luna de un lado, un sol del otro, vemos que aparecen un personaje masculino de un lado y femenino del otro, la idea de un ladrón de un lado y un ladrón del otro contrarios, son los opuestos. Y en el medio, el madero central. Entonces, ¿qué nos dice? Ignis natura renovatur íntegra. Hay un fuego dentro tuyo que si uno lo despierta, que es lo que los hindúes llaman Sushumna, el canal central, y Kundalini es la serpiente que se levanta por el medio, ¿no? Todo cambia. De hecho, en las escrituras, en la Biblia, se habla de que Jesús es como la serpiente que está clavada a la cruz. ¿Por qué? Esto puede parecer muy como si fuera satánico, pero nada que ver, todo lo contrario. Moisés, cuando estaba con su pueblo en el desierto, parece que las serpientes empezaron a picar a la gente. Se metieron en una zona que había serpientes y morían por el veneno. Entonces Moisés habla con Dios y le dice, mira Dios, Padre, se me está muriendo la gente, ¿qué hacemos? Y dice, no te preocupes, levanta un palo y en ese palo haz una serpiente de bronce pegada al palo y todos los que vean esa serpiente de bronce se van a sanar de la picadura. Así que lo hizo y se sanaban. Entonces, en las escrituras, en las epístolas del Nuevo Testamento, se suele decir que Jesús es la serpiente de Moisés otra vez clavada en el palo para que todo el mundo la vea y se sane del veneno de la serpiente, del diablo, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una serpiente que tiene que despegar y que tiene que quedar en esa cruz. Yo sé que esto no, obviamente no está en los evangelios así, pero estamos reflexionando acerca de la idea de el fuego, ¿no? De la naturaleza que lo renueva todo. Es ese fuego que está en el centro de nuestro ser y que puede desplegarse. Esa idea de que dentro nuestro hay algo replegado, que si lo desplegamos, la obra divina se realiza. ¿Qué significa desplegarlo? Bueno, una persona que tiene el fuego replegado es una persona, como diría Heidegger, que tiene vida inauténtica. ¿Qué es una vida inauténtica? Una vida no desplegada, replegada. Una vida donde uno hace lo que le es cómodo, básicamente lo que hace la mayoría. O sea, le falta dignidad. La dignidad es hacer lo que uno es lo que te distingue, lo que te da singularidad. La singularidad, entonces, y la dignidad van a ser producto de despertar esa singularidad tuya y manifestarla en la vida. Eso es elevar el fuego. Cuando uno hace eso, uno se vuelve una persona potente. Por eso los santos sobre su cabeza tienen la aureola como símbolo de que están brillantes, despiertos, están con justamente esa capacidad de ser ellos mismos. Entonces, cuando veamos ese INRI arriba de la cabeza, recordemos que quizá nos está diciendo también Jesús el Nazareno, o sea, Juan Pérez, tú o yo,
nos podemos convertir en el rey de los judíos. Es decir, podemos eso replegado, desplegarlo y realizar lo que se conoce como el Opus Dei, la obra divina, ¿no? No la organización Opus Dei, sino el concepto Opus Dei, la obra divina. ¿Cuál es la obra divina? La realización de tu identidad. La idea de que uno sea lo que realmente es llamado a ser, ¿no? Porque Moisés no es Elías y no es Job y no es Josué y no es Gedeón y no es Sansón. Cada uno es diferente. Pero Dios no quiere que todos sean iguales. Dios quiere que Sansón sea Sansón y no Jacob ni Abraham. Esto es igual. Entonces, INRI. Y esa serpiente en la cruz, ese Jesús en esa cruz, está ahí para que lo veas y para que digas, eso mismo tengo que hacer yo. Eso mismo tengo que hacer yo. Así tengo que despertar. Jesús es el modelo. Por eso hay un famosísimo libro de Tomás de Kempis llamado El Imitatio Christi, ¿no? El Imitatio Christi es un libro que justamente te dice, cópialo a Jesús. Veamos ahora esto que es un tema interesante. Son las 7 palabras de Jesús en la cruz. La cruz es algo buenísimo porque en lugar de ser un lugar donde todo está muerto, uno imagina a alguien agonizando justamente, la cruz era un lugar donde te morías de asfixia. No de desangrado, porque no te lastimaban como para que te desangres, te debilitaban, sí, castigándote como a Jesús, pero lo que hacían era que te ahogabas, porque quedabas colgando de tus brazos, entonces cada vez tenías menos fuerza para levantarte y cada vez te ahogabas más. La idea era que durases, porque al durar la gente te podía ver y al verte la gente decía, no quiero terminar así, por lo tanto me voy a portar bien. Era un recurso romano. Muy eficiente, muy eficiente. Y cruel. Por eso Jesús no quería ir a la cruz por nada. Todos sabían que era horrible. Entonces, ¿cuáles son las frases que dice Jesús? Es interesante, digo, porque la cruz, en lugar de ser un lugar, digamos, pasivo, es un lugar sumamente activo. En la cruz pasa de todo. Jesús está ahí clavado y está hablando con la mamá, con esto que dijimos antes de madre, ahí tienes a tu hijo, e hijo, ahí tienes a tu madre, o Juan, ahí tienes a tu madre. Es decir, está hablando ahí, después habla respecto a la gente que tiene delante y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego habla con el ladrón que tiene al lado y dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego tiene, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Ahora las vamos a analizar. Luego, tengo sed, todo está cumplido, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, pasa de todo. Esa cruz está vivísima. Ahí no hay un tipo clavado, fijo, dormido. Hay una persona sumamente activa. Básicamente, nos está diciendo, cuando vayas a la cruz, cuando tengas tu cruz, ¿no? El que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, ¿no? Vas a ver que pasa de todo, sale de todo de tu vida. Entonces vamos a mirar qué sale. Vamos a ver el primero. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera frase que dice Jesús. Está en distintos evangelios, ¿eh? Por ejemplo, en Lucas tenemos esta, acá en Lucas también esa, la segunda, pero la tercera no está en Lucas, está en Juan. La cuarta está en Marcos, la quinta está en Juan otra vez, la sexta en Juan y la última en Lucas. O sea, no están todas en el mismo evangelio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera tiene que ver con cuando vayas a la cruz nadie te va a entender. Ahí lo que le pasa a Jesús es que todos lo critican. ¿Por qué no te bajas de la cruz? Si sos Dios, ¿qué haces ahí? Qué tonto, ¿cómo acabaste de esa forma? ¿No? Qué débil que sos, no eras Dios, ¿por qué no te liberás? Entonces, cuando uno la pasa mal, cuando uno está en conflicto, nadie te puede ayudar. Nadie te va a entender. De hecho, no solo no te van a entender, sino que a veces hasta te van a criticar y van a hacer leña del árbol caído, como se dice. Entonces él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se da cuenta de eso. La idea es que mientras estás ahí, no te pongas más nervioso de lo que estás. Entonces Jesús se da cuenta y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no lo hacen, no me odian a mí. Él se lo está diciendo a sí mismo. Esta gente es tonta, simplemente.
no tiene empatía. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cuando estemos en una cruz nos va a pasar esto, que nadie nos va a entender. Esto muestra que nuestro camino es siempre solitario. Uno puede tener al hermano al lado, al hermano me refiero espiritual o bien a un familiar, y si te habrá pasado, si estás deprimido, por ejemplo, o deprimida, aunque tengas, no sé, al ser más querido al lado, no te va a llegar a entender, ¿no? Y hasta en ciertas cosas se puede molestar y por malinterpretarte te puede tratar mal. Entonces es importante darse cuenta de que nadie te va a entender. Entonces, perdonarlo, ¿no? Segunda frase, le dice al ladrón que tiene al lado: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tiene dos ladrones, según la tradición. Uno de un lado, ¿no? En sendas cruces, ¿no? Vamos a dibujarlo bien. Vamos a hacer así. Hay un ladrón de un lado y otro ladrón del otro. Uno se supone que es bueno y el otro es malo. Al bueno, él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El malo no, porque el malo lo está ahí insultando hasta último momento. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que quizá esto se relaciona mucho con la parábola de los trabajadores de la viña, que son esos trabajadores que van entrando a trabajar en la viña del dueño en distintos horarios del día. Y a fin del día el dueño les paga lo mismo a todos. Y los que arrancaron de temprano se quejan porque dicen: ¿qué es esto? Nosotros venimos de temprano, deberíamos tener una paga mayor, ¿no? No es justo. Entonces el dueño de la viña dice: ¿y quién dijo que esto va a ser justo en tu medida? Esto es lo que yo quiera. Entonces este hombre es el ladrón que quizá mató, robó, maltrató toda su vida, pero en el último momento se arrepiente. Lo ve a Jesús y dice: sí, la verdad que metí la pata, perdóname, y lo libera. Entonces, imaginemos los que están acá, las cabecitas que están acá abajo mirando esto, ¿no? Porque así nos lo plantean los evangelios, como que estaba un montón de gente mirando. La cara que pondrían pero si nosotros somos judíos, nos estamos portando bien, estamos cumpliendo la Torá y todo, y que no hizo nada en toda su vida y lo conocemos, es un maldito, lo perdonan a último momento. ¿Esto qué es? Bueno, lo que está mostrando en última instancia es que estamos hablando de algo llamado kairos. El kairos está fuera del tiempo, es un tiempo fuera del tiempo. Dios te está diciendo: no soy yo una línea que va desde el punto A al punto B, y que si vas avanzado más cerca del B vas mejor y si vas lejos vas peor. No, ¿sabes qué soy yo? Dice en el Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega. Por lo tanto, estés donde estés, ahí estoy yo. En un evangelio apócrifo dice: levantad una piedra y me encontraréis. O sea, estoy en todos lados. Y Jesús lo dice en los evangelios canónicos. Dice: si estos dejaran de aclamarme, las piedras empezarían a aclamarme. Como diciendo, todo está vivo, ¿no? Entonces, esta idea de perdonar al ultra pecador, al que no hizo ni medio, demuestra que todo es esa divinidad. Es decir, ese Dios está presente en todas las cosas. No hay cosa que no sea eso. No hay acto que no sea meritorio. Todo es posible. Entonces te está diciendo: no importa dónde estés. No importa si estás al final de tu vida, al principio, si metiste la pata, si asesinaste gente, si fuiste Hitler. No importa. Porque en tu cabeza está la idea de la retribución. La doctrina de la retribución, ¿no? Los de aquí abajo tienen la doctrina de la retribución. Si te portas bien, te dan premios. Si te portas mal, te castigan, ¿no? Es una idea muy de niño. Bueno, Jesús en la cruz les está mojando la oreja. Les está diciendo: ven, yo lo perdono a este. Y este no hizo nada en toda su vida. ¿Qué retribución funciona? No hay meritocracia. No hay meritocracia. Hay porque sí. Ahí nos lanza al absurdo. Entonces nos dice, por eso dice que los sabios, que Jesús vino como a confundir a los sabios, ¿no? Porque justamente no es racional. Por eso es la idea de la fe. Entonces, esto de yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso tiene que ver con romper la razón. Contra todo pronóstico le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso.
¿Te ganó el paraíso con qué? Con nada. No hizo nada. En los 3 últimos minutos le dijo, mirá, porque uno pensaría, ¿quién en una cruz? Todos sabemos que todos somos machos hasta que nos toca estar en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Que las palabras más dichas en una trinchera son mamá y Dios, ¿no? Entonces, ¿quién en una cruz, estando a punto de morir, no va a pedir perdón? El otro era medio loco, el otro ladrón que hasta en ese momento era tan revirado que no pidió ni perdón. Pero si yo sé que estoy en una cruz muriéndome y que el que está ahí es un rabino famoso, ¿no? Es como decir un sacerdote importante, no sé, a mí me da por decirle, escúchame, como decía Pascal, Pascal decía, la apuesta de Pascal es, imagínate que no sabes si existe Dios o no. Es mejor, dice, creer en Dios y portarte bien, porque si te portas bien y crees en Dios, y Dios existe al final de la vida, cuando te morís, ganas un montón, porque tenés la eternidad por delante y te portaste bien 70 años. Y si Dios no existe, resulta que no hay nada, ¿qué perdiste? 70 años. Entonces, esa es la idea de Pascal. Entonces, cualquiera en el lugar de este crucificado va a pedir disculpas. Y ese Dios no tiene ningún problema en, aún sabiendo que ese te lo pide porque le conviene, se lo da. Se lo da. O sea, está diciendo, acá no hay meritocracia alguna, ninguna. No hay adelante ni atrás, no hay más avanzado y menos avanzado. Es todo lo mismo, todo lo mismo. Vamos a ver hasta aquí, que es la segunda frase. La completaremos en la siguiente ocasión, que vamos a continuar con esta saga de Jesús, la saga simbólica, viendo la pasión de Cristo. Así que nos quedamos con esta. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y la segunda, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada menos. Vamos a mirar un poquito, antes de despedirnos, aquí, Radio Unión, porque este programa está enmarcado, obviamente, dentro de Radio Unión. ¿Qué es Radio Unión? Bueno, es una radio de Murcia, ¿no? Murcia, aquí en España. 107.9. Lo único que hay que poner es radiounión.es en tu navegador y ahí te aparece. Tenemos la opción de escuchar online. Si le damos este triangulito, vamos a escuchar lo que en ese momento está reproduciendo Radio Unión. Y aquí tenemos las distintas pestañas que nos van mostrando los diferentes programas que tenemos. Entre tantos, aquí están algunos. ¿Qué nos dicen estas pestañas? Bueno, programas como A la Carta, Turbo Rock, Cultura Electro, la programación también. Vamos a ir picando la programación. Y a ti te va a aparecer aquí, a mí nunca me aparece. Tengo 3 navegadores y en ninguno de los 3 me funciona. Es mi ordenador. Conclusión. Pero aquí te aparece la programación. Luego, si picas en Pablo Veloso, te aparecen todos los programas que hemos ido grabando para Radio Unión. Hay muchas pestañas para recorrer. Cada uno con su imagen, y su video acompañado. Oír online es aquí. Si le damos este triángulo, escuchamos lo que en este momento emite Radio Unión. Así también con los otros programas. Por ejemplo, Turbo Rock tiene aquí toda su programación para poder seguir. Aquí en contacto nos vamos a encontrar con el mapa. ¿Dónde está Radio Unión? Aquí está. Y los datos de contacto por si queremos de repente poner una publicidad, queremos hacer algún tipo de gestión. Bueno, aquí están los datos para comunicarse con Radio Unión. No te lo pierdas. Y en inicio, obviamente, volvemos, como su nombre lo indica, al comienzo. Así que así de fácil. Esto lo puedes instalar en tu móvil o lo puedes consultar aquí en la página web en el ordenador, de manera que tengas Radio Unión donde vayas. Y lo bueno es que están los programas antiguos. Entonces, volviendo al ejemplo de nuestro, de la espada de Damocles, puedes mirar y decir, ay, bueno, voy a buscar uno bien antiguo aquí. Y vas al 7, la pestaña 7, y tienes los primeros que hemos hecho, ¿no? Y los puedes reproducir en ese momento, en audio, o ir a YouTube y verlos en video también. Así que ya sabes, Radio Unión 107.9, aquí de Radio Española de Murcia, con muy buena y variada programación. Vamos a volver aquí a la imagen principal.
Así que bueno, hoy hemos visto a Jesús, la saga simbólica, otro pasito más. Hemos indagado en lo que tiene que ver con la resurrección, lo que tiene que ver con la pasión. Vamos a seguir, porque todavía falta película y hay muchísimas cosas interesantes para recorrer, para pensar, para reflexionar. Así que bueno, te espero. Hasta la próxima. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.